Quien la conozca, ¿verdad, María?, sabrá que no estoy exagerando. Segundo, porque con don Pablo González, vicepresidente de esta fundación, Javi y los jóvenes de la banda Julián Cerdán, trabajando para que todo esté en perfectas condiciones, seguro que todo va a salir bien. Y tercero, porque estando sentados en esta mesa Salvador Daza, Regla Prieto y Pepe Pallarés, el éxito de la convocatoria está asegurado. Pocas personas pueden presumir de reunir tanta admiración y tanto afecto en Sanlúcar como ellos. Solo puedo decir que es un orgullo compartir con los tres esta mesa y con todos ustedes la presentación de este libro. Muchas gracias. Tiene la palabra Pepe Pallarés. Y antes de empezar con la presentación del libro, pues lamentablemente tenemos que empezar hablando de otra cosa. Es algo que todos los miembros de la mesa nos hemos puesto de acuerdo para hacer esta pequeña intervención al principio. Saben ustedes que, como decía Antonio Machado, defender y difundir la cultura es una misma cosa. Estamos en un acto cultural de defensa y de difusión de la cultura, pero la defensa y la difusión de la cultura en Sanlúcar de Barrameda hoy está siendo seriamente atacada. Es la segunda vez que la biblioteca se queda sin luz eléctrica. La luz eléctrica en la biblioteca aparece cortada por segunda vez, estuvo un mes sin luz alumbrándose con un generador y ahora mismo simplemente no funciona. Y nos parece que es algo que deberíamos denunciar y ponerlo en conocimiento de todos ustedes. No es la primera vez que ocurre, como digo. Pasó hace justo un mes, tuvimos una reunión, algunas de las personas que estamos aquí, con el señor delegado de Cultura, después de presentarle un escrito con 386 firmas, en las que se pedía que se solucionaran los problemas de esta biblioteca, problemas de funcionamiento de los ordenadores, problemas de aire acondicionado en una biblioteca que es literalmente un horno, porque la cúpula que se le puso de cristal pues simplemente absorbe el calor. Problema de que se abra la biblioteca del Palacio, si es posible. Bueno, a todas las cosas se dijo que se le iba a dar una solución rápida y inmediata. Sin embargo, hasta ahora sabemos que ha habido intentos, que han ido los técnicos para intentar poner en marcha los ordenadores, pero que no lo han conseguido, que ha habido una empresa para hacer un presupuesto de aire acondicionado, pero que se ha negado en que hay una empresa para hacer un presupuesto de aire acondicionado, y para de contar, los resultados son nulos. Y hoy tenemos las instalaciones cerradas porque si no se puede funcionar. Gracias a la buena organización, a la revisión probablemente de Enrique Prieto, de la que hablaba Juan Alcú hace un momento, pues este acto se desarrolla aquí, que es un sitio maravilloso. Si estuviéramos en la biblioteca estaríamos con velas, y claro, sería mucho más triste. Creo que quien da la orden de cortarle la luz a una biblioteca simplemente comete una bellaquería. Quien permite que esa bellaquería se cometa, se convierte en cómplice de la bellaquería. Y los que cometen bellatería tienen un nombre. Simplemente, yo les llamo a todos ustedes, por favor, a que pongan lo que puedan de su parte. Intervenciones en la prensa, comentarios en la calle, difusión, denuncia de esta situación. Es un atropello a la cultura que se está cometiendo y a la que tenemos que poner los ciudadanos pie en pared. Simplemente. Empezamos ya directamente con el acto al que estábamos convocados. Miren ustedes, me gustaría empezar, para presentar este libro de Regla y de Salvador, con una referencia de carácter literario que todos ustedes conocen, o que casi todos ustedes conocen. Les leo. El confesionario crujía de cuando en cuando como si le rechinaran los huesos. El magistral dio otra absolución y llamó con la mano a otra beata. La capilla se iba quedando despejada. 4 o 5 bultos negros, todos absueltos, fueron saliendo silenciosos, de rato en rato, y al fin quedaron solos la regenta y el provisor. Ya era tarde, la catedral estaba sola. Allí dentro ya empezaba la noche. Ana esperaba sin aliento, resuelta a acudir la seña que la llamase a la celosía, pero el confesionario callaba. La mano no aparecía, ya no crujía la madera. Ana, ante aquel silencio, sintió un temor extraño. Pasaban segundos, algunos minutos muy largos, y la mano no llamaba. La regenta estaba de rodillas. Se puso en pie con un valor nervioso que en las grandes crisis la acudía, y se atrevió a dar un paso hacia el confesionario. Entonces crujió con fuerza el cajón sombrío, y brotó de su centro una figura negra y larga. Ana vio a la luz de la lámpara un rostro pálido, unos ojos que pinchaban como fuego, fijos, atónitos, como los de Jesús del altar. El magistral extendió un brazo, dio un paso de asesino hacia la regenta, que horrorizada retrocedió hasta tropezar con la tarima. Ana quiso gritar, pedir socorro, y no pudo.
Cayó sentada en la madera, abierta la boca, los ojos espantados, las manos extendidas hacia el enemigo que el terror le decía que iba a asesinarla. El magistral se detuvo, cruzó los brazos sobre el vientre, no podía hablar, no quería. Temblábale todo el cuerpo, volvió a extender los brazos hacia Ana, dio otro paso adelante y después, clavándose las uñas en el cuello, dio media vuelta como si fuera a caer desplomado y con piernas débiles y temblonas salió de la capilla. Cuando estuvo en el trascoro, sacó fuerzas de flaqueza y, aunque iba ciego, procuró no tropezar con los pilares y llegó a la sacristía sin caer ni vacilar siquiera. Todos los lectores, cuando hemos leído este casi final de la regenta, hemos pensado que indudablemente don Fermín de Pas iba a acabar con Ana Ozores, la iba a asesinar. Con esto Clarín hubiera hecho una barbaridad, hubiera convertido una de las mejores novelas europeas del siglo XX en una novela corriente, dándole el final de un folletín. Efectivamente, Ana Ozores no muere, y la no muerte de Ana Ozores es literariamente mucho más rentable, porque lo que está experimentando es el terror, es el dolor por el abandono, que es mucho más fuerte que su muerte física. Pero es que además a Ana le quedaba otra muerte. Ana, vencida por el terror, cayó de bruces sobre el pavimento, de mármol blanco y negro. Cayó sin sentido. La catedral estaba sola. La sombra de los pilares y de las bóvedas se iban juntando y dejando el templo en tinieblas. Celedonio, el acólito afeminado, alto y escuálido, con la sotana corta y sucia, venía de capilla en capilla cerrando verjas. Las llaves del manojo sonaban chocando. Llegó a la capilla del magistral y cerró con estrépito. Después de cerrar tuvo aprensión de haber oído algo allí dentro. Pegó el rostro a la verja y miró hacia el fondo de la capilla, escudriñando en la oscuridad. Debajo de la lámpara se le figuró ver una sombra mayor que otras veces. Y entonces redobló su atención y oyó un rumor como un quejido débil, como un suspiro. Abrió, entró y reconoció a la regenta desmayada. Celedonio sintió un deseo miserable, una perversión de la perversión de su lascivia, y por gozar un placer extraño, o por probar si lo gozaba, inclinó el rostro asqueroso sobre el de la regenta y le besó los labios. Ana volvió a la vida, rascando las nieblas de un delirio que le causaba náusea. Había creído sentir sobre la boca el vientre viscoso y frío de un sapo. Como ven ustedes, a la humillación del abandono se une ahora la humillación puramente física, en este caso una violación simbólica. Para eso ha quedado la regenta, para eso ha quedado Ana Ozores, la mujer más deseada de Vetusta, para que sobre sus labios quede la baba del personaje que con tintes más despreciables nos ha pintado Clarín desde el comienzo de la novela. Todo resulta repugnante en este final trágico. Sobre todo repugna que el magistral, que precisamente por su carácter sacerdotal hubiera debido hacer lo contrario, se deje llevar nuevamente, y esta vez quizás de la manera más radical, por sus pasiones. Lo que repugna es que de quien esperamos cura recibamos daño, abandono, humillación, muerte, en fin. Porque eso es lo que va a ser Ana a partir de ese momento, una muerte en vida. De casos como este nos habla el libro que ahora presentamos, el libro de Salvador y de Recre, Lucifer con hábito y sotana. Solo que aquí, en este libro, las muertes son reales y sus protagonistas tienen el denominador común de ser clérigos. Indudablemente todos los crímenes son iguales, pero hay algunos que nos resultan especialmente execrables, aquellos que son cometidos por quienes debían protegernos. El enfermero que nos cuida, el marido o la mujer con la que compartimos la cama, el hijo al que hemos entregado nuestra vida o el padre que debe proteger la nuestra, el policía que debiera garantizar nuestra seguridad. Es pues la condición del ejecutor la que hace que estos crímenes nos conmuevan especialmente y la que, permítanme la expresión coloquial, les da algo más de morbo. Sin embargo, este libro, el libro que presentamos, no es un libro en absoluto morboso. Se trata, por el contrario, de un peldaño más, de un paso más en un trabajo de investigación serio y riguroso que sus autores acometieron hace ya más de 15 años y cuyo primer fruto fue el libro Proceso criminal contra Fray Pablo de San Benito en Sanlúcar de Barrameda, en 1774. Un caso que vendría a marcar un antes y un después en los procedimientos judiciales abiertos contra los clérigos homicidas.
Pero de estas cuestiones hablará Regli más adelante y con más detenimiento. Lo que a mí me interesa destacar es una cosa, es que el interés de esta investigación radica en que pone al descubierto, en que saca a la luz el conflicto entre las jurisdicciones civil, mejor sería, con más propiedad, hablaríamos de jurisdicción real, y eclesiástica. En una pugna constante por ver quién detenta el poder en determinados casos. A veces se trata simplemente de un pulso. Durante siglos la Iglesia gozó de privilegios jurídicos, el fuero eclesiástico, un fuero que no implicaba la existencia de unos tribunales eclesiásticos, no podemos pensar en la Inquisición, que es otra cosa, de unos tribunales eclesiásticos constituidos como tales frente a los tribunales reales, sino que se trataba simplemente de un derecho que tenían los miembros de la Iglesia para que sus delitos fueran juzgados dentro de la Iglesia y fueran condenados y fueran aplicadas y fueran castigados dentro de la Iglesia. Pues la razón de este fuero eclesiástico era fundamentalmente para evitar la vergüenza, y utilizo la comilla, que supondría que los ministros de Dios se vieran de pronto enjuiciados por el poder civil o por el poder real. Y también una idea de que los crímenes cometidos por personas vinculadas a la Iglesia pues fueran conocidos, es decir, que eso quedara de la manera más oculta posible, era lo que se pretendía, para que el mal ejemplo y el escándalo que pudiera llevar aparejado pues no saltaran a la luz. Se trataba, como digo, de ocultar estos casos o, en el mejor de los casos, de lavar la ropa dentro de casa. Cabe recordar aquí que el concepto de clérigo era un concepto enormemente amplio. Normalmente nosotros asociamos hoy la palabra clérigo a la palabra sacerdote, pero no es de eso de lo que estamos hablando. Los clérigos eran, por supuesto, los sacerdotes, pero eran también aquellos que habían recibido pues, órdenes menores e incluso seglares, casados, que estaban vinculados a la Iglesia, pero que se podían acoger a este fuero siempre que, aparte de estar vinculados a la Iglesia por su trabajo, reunieran unas especiales características: utilizar la tonsura, vestir el hábito durante un tiempo anterior a la comisión del delito y todas esas cuestiones. Normalmente las personas que eran sorprendidas en un delito y podían hacerse pasar por clérigo o reivindicar su condición de clérigo, normalmente lo utilizaban, porque sabían que normalmente las condenas eran menores y que además su aplicación era más llevadera, normalmente, no siempre. Hoy no existe ese fuero, como sabemos, pero sigue existiendo la resistencia por parte de la institución eclesiástica para depurar sus problemas de forma interna y de forma que sea lo menos conocida posible. Es por eso por lo que contrasta por lo que llama la atención algunos contrastes. Por ejemplo, el contraste entre la discreción con la que se han tratado los abusos sexuales o con que se han tratado los abusos económicos, con la reprimenda pública que fue sometido el poeta y sacerdote Ernesto Cardenal por parte del Papa Juan Pablo II. Hoy parece que los vientos que ha traído el nuevo Papa desde el fin del mundo, como él mismo ha dicho, apuntan en otra dirección. Ojalá eso sea verdad. En este pulso entre el poder civil y el poder eclesiástico hay evidentemente fases, momentos en que el poder real pues, se hace más fuerte, momentos de mayor debilidad. Pero lo que me parece sacar de la lectura del libro es que sobre todo hay actitudes diferentes. ¿Cuáles son esas actitudes? Mire, normalmente cuando los delitos cometidos por eclesiásticos, por clérigos, tienen que ver con el dinero, tienen que ver con envidia, con rencillas, llegando al homicidio, estamos hablando de un delito grave. Normalmente la Iglesia pretende juzgar eso y castigar esos delitos de puertas adentro. Pero si el poder real reclama, como hace siempre, porque el poder real siempre quiere reclamar y siempre se cree en el derecho de reclamar la jurisdicción sobre todos los ciudadanos, reclama algo, cede con mayor o con menor alegría, pero acaban cediendo. Y también encontramos los casos contrarios, es decir, casos en los que la Iglesia, ante una gravedad de un crimen que le parece terrible, pues le dice al clérigo: mira, esto te va a juzgar el juez real, va a pasar a la jurisdicción ordinaria porque es demasiado. Se le degrada previamente para que no sea un sacerdote o un clérigo al que se juzgue, y una vez degradado de su condición clerical, pues es juzgado por los jueces reales. Sin embargo, si los homicidios tienen un carácter político, aquellos curas que se ponen al frente de guerrillas y cosas por el estilo, entonces, y anteriormente, antes del surgimiento de la guerrilla, entonces el poder real es absolutamente tasativo, es decir, el Estado reclama la potestad para juzgar esos delitos
y lo hace por las bravas. Es decir, no hay... La Iglesia muchas veces intenta proteger a sus miembros, porque a veces incluso la Iglesia como institución está implicada en ese tipo de revueltas, pero no siempre lo consigue. En el caso de América, por ejemplo, son numerosos los clérigos que participan en la rebelión contra la metrópoli, contra España en aquel momento, en los procesos de independencia. Y es curioso porque muchas veces se nos da después una visión edulcorada de la historia y se nos presenta a algunos de estos clérigos, algunos lo fueron, como defensores de las causas indígenas. En otros casos son simplemente defensores de la burguesía criolla, que en aquel momento está jugando y defendiendo sus intereses políticos y económicos, y que se pasaba en aquel momento la vida esclavizando y maltratando a los indígenas, y lo ha seguido haciendo sobre los 2 o 3 siglos siguientes, aunque se sigan poniendo la máscara del indigenismo, pero ha sido simplemente una máscara, ni más ni menos. No en todos los casos, como digo, hubo sacerdotes que sí defendieron directamente asumieron como propia la defensa de los indios y de los indígenas. Lucifer, con hábito y sotana, es un libro formalmente, además, que está magníficamente editado. Espuela de Plata ha hecho ahí un magnífico trabajo. Consta de un prólogo en el que todas estas cuestiones que yo le he intentado exponer de forma a lo mejor un tanto enmarañada y confusa, pues ellos lo explican con mucha más claridad. Y a continuación se desarrollan 2 partes. Una que recoge una serie de crímenes o de homicidios cometidos en España, 12, y 7 que se cometen en América. Cuando leen ustedes el libro se darán cuenta de que en unos casos los homicidios están contados con mucho detalle, sobre todo los que se desarrollan en América y quizás por el carácter político que se da en algunos casos o por la confrontación entre poderes. Sin embargo, otros han quedado reducidos al esqueleto. ¿Por qué? Porque había una voluntad de ocultación, una voluntad de que no se supiera. Se conoce el delito, pero no se conocen los detalles, entonces nos queda simplemente el esquema. El libro además está perfectamente documentado, está muy bien escrito, cosa que se agradece a la hora de leer. Y de estos casos nos va a hablar a continuación Salvador. En fin, es un libro que desde mi perspectiva tiene una lectura interesante y lo convierte en algo absolutamente recomendable. Miren, probablemente con lo que he dicho podría dar por finalizada mi intervención y el libro queda presentado. Pero ustedes saben perfectamente que yo no soy historiador, que yo no soy clérigo, que no soy homicida y que aspiro a no ser víctima. En consecuencia, la única razón por la que yo estoy aquí es porque soy amigo de Regla y de Salvador, y también de Juan. Pero no hay ninguna otra razón para que yo esté aquí. Y por eso, pues quería, de alguna forma, corresponder a la confianza que ellos han tenido conmigo, ofreciéndole alguna primicia. No sabía qué hacer. Y entonces, cuando estaba organizando esta presentación, se me ocurrió la idea de hablar con una persona que lleva con un mimo excelente, minucioso, el archivo municipal, con Nieves García. Me dirigí a ella y le expliqué, es también amiga, y le expliqué que quería sorprender de alguna forma a Regla y a Salvador y de paso a todos ustedes con algo. Ella se me quedó mirando entonces de una forma un tanto pensativa, enigmática, y al mismo tiempo esbozó una sonrisa que era una especie de anuncio de complicidades. Me dijo que me esperara y volvió al poco tiempo con un opúsculo manuscrito cuya lectura me dejó absolutamente atónito. Atónito como atónito se había quedado ella cuando lo leyó. Mientras que yo leía el manuscrito, ella se sonreía constantemente. He sabido que los archivos guardan documentos del pasado. Y este era un documento del pasado. Es un documento de fines del siglo XVIII por la letra y se trata simplemente de un par de cuartillas dobladas por la mitad, es decir, de 8 páginas en octavo. Y está escrito, como digo, a fines del XVIII, pero sin embargo era un texto que relataba un acontecimiento pensado en el futuro, es decir, que se desarrolla aproximadamente en la fecha actual. El futuro del que habla el documento es nuestro presente. El documento, como digo, es algo enigmático. La primera parte es un galimatías ininteligible. Es decir, uno empieza a leer aquello, parece que te está dando los datos de quién hace, de quién no hace, de quiénes son los protagonistas, de quiénes dejan de serlo, y sin embargo no conseguimos aclarar nada. Es más, lo que nos apetece es simplemente dejar el manuscrito porque aquello no hay quien lo entienda. Pero sin embargo, pasado ese momento, el lector se lleva una recompensa. De pronto, la segunda parte del documento es absolutamente diáfana. Es decir, hemos pasado la prueba de fuego, ha leído usted estas 2 páginas que no hay quien entienda, que no te enteras absolutamente de nada,
Y a continuación empezamos a enterarnos de algo. Como digo, la lectura es diáfana. Y en esta segunda parte se nos cuenta que algunas noches de luna llena, el protagonista, al que ahora no se le ha dado el nombre, pero ahora se refiere como nuestro hombre, como digo, se ha ocultado su nombre, pero ahora se nos van algunos rasgos de él, pues sufre una extraña transformación, un cambio, una metamorfosis. Les leo exactamente la transcripción que he hecho del documento. Nuestro hombre, músico de profesión, protestón pertinaz, crítico de lengua afilada y cronista riguroso, sufre una extraña transformación. Se afeita pulcra y concienzudamente, llega a untarse el pelo con gomina, rechaza sus habituales camisas y se coloca una cortada ex profeso para lucir un atildado alzacuello. Revestido de esta sorprendente en su persona aureola clerical, se la ingenia para convencer a su compañera, espléndida latinista, defensora apasionada de causas perdidas, amable siempre hasta en la discrepancia y como él cronista rigurosa, para que se revista con el atuendo de Diana cazadora, que previamente le ha preparado. Y así, de esta guisa, abrazados, recorren las calles y plazas de Sanlúcar, deteniéndose especialmente en los pórticos de las numerosas iglesias de nuestra ciudad, provocando así el nerviosismo y la desazón de numerosos cofrades, que no saben si inclinarse ante la autoridad que emana del extraño y falso clérigo o simplemente convertirse al paganismo y seguir a Diana los lleve donde los lleve. Parece que estos últimos son los más, pero su indecisión los deja paralizados mientras que la pareja se pierde entre la bruma. Desgraciadamente, hoy no hay luna llena y por lo tanto no vamos a poder ver estos dos prodigios, de los cuales el segundo sería el más interesante. Pero tenemos la suerte de contar con la sabiduría de los autores de este libro que hoy se presenta y que quizás también puedan aclararnos algo sobre este asunto. Ellos tienen la palabra y a mí solo me queda felicitarles a ellos por el libro y agradecerles a ustedes su atención. Muchísimas gracias a Pepe Pallares por su presentación y por sus palabras y por todos los demás. Y muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos hoy aquí. Presentar en Sanlúcar nuestro libro, nuestro último libro, Lucifer con hábito y sotana, clérigos homicidas en España y América, es muy importante para nosotros porque, aparte de que, como saben, somos sanluqueños, la génesis de esta investigación que nos está llevando tantos años de trabajo y que ha generado ya 4 libros, está íntimamente ligada con nuestra ciudad. El primer crimen que investigamos, como ha comentado el profesor Pallares, sucedió aquí en Sanlúcar. Hace ya la friolera de 15 años se publicó nuestro primer libro sobre este tema, que se llamaba, como él ha indicado, Proceso criminal contra Fray Pablo de San Benito en Sanlúcar de Barrameda. Unos cuantitos años antes, en 1993, habíamos tenido noticia de la publicación de una nueva edición de las Cartas de España del escritor sevillano José María Blanco White. En una de ellas se mencionaba el asesinato de una hermosa joven en Sanlúcar de Barrameda a manos de un fraile carmelita descalzo en la misma puerta de su iglesia y en presencia de su madre. Un hecho atroz que conmocionó a la sociedad de su época y que Blanco White recoge como ejemplo de la arbitrariedad de la justicia durante el reinado de Carlos III, en el que fueron numerosos los eclesiásticos que cometieron crímenes cruentos, pero que en ningún caso fueron castigados con la pena de muerte, que entonces merecía el delito de homicidio y que sí se aplicaba al resto de los ciudadanos. A pesar de que Blanco solo hacía una alusión general a este crimen sin dar demasiados datos, el hecho de que sucediera aquí en Sanlúcar, nuestra ciudad, justificó en su momento, como todos entenderán, que este caso despertara nuestra curiosidad. Además, Blanco mencionaba la ubicación de la casa donde vivió la víctima, una casa frente al convento del Carmen Descalzo. Este convento es actualmente un centro para la tercera edad, que supongo que casi todos conocen, sobre todo si son de Sanlúcar, que está junto a la iglesia del Carmen y en la calle San Juan, que es la calle que sigue a la calle Ancha y desemboca en el Pradillo. Y la casa que Blanco describía como el hogar de la chica asesinada coincidía perfectamente con la casa familiar de mi compañero Salvador, la casa de los Daza Palacios.
Desde las mismas ventanas de las habitaciones donde habíamos leído la crónica del crimen, se pueden ver las ventanas de las celdas del antiguo convento carmelita. Desde el balcón de la casa se puede ver perfectamente la escalinata de la iglesia donde el fraile había apuñalado 200 años antes a la joven. Pueden ustedes imaginar perdón, que con estas coincidencias no podíamos hacer otra cosa que intentar saber más de este caso. Nuestro interés primero fue comprobar si era cierto realmente que la joven asesinada en la puerta de la iglesia del Carmen y de la que supuestamente estaba enamorado el fraile vivió en la casa de los Daza Palacios. Hecho que pudimos confirmar tras una larga y difícil investigación que nos llevó por muchos archivos y bibliotecas. Otra circunstancia que hizo que nos decidiéramos a llegar hasta el final, costara lo que costara, fue que encontramos al principio de nuestra investigación en la biblioteca del antiguo seminario de Cádiz una carta del padre de la chica asesinada en la que, destrozado y consciente de lo poco que él podía hacer contra el fraile asesino en ese momento, lanzaba, tal como el documento que ha leído don José Pallarés, lanzaba un desafío al futuro para que alguien recuperara del olvido este crimen y lo hiciera público, para que de él aprendieran los tiempos venideros y nadie tuviera que sufrir el inmenso y terrible dolor por el que había pasado su familia. Luis Tasara, que así se llamaba el padre de la víctima, confiaba en que, conociendo los hechos del pasado, el hombre podía avanzar hacia el presente y enmendar sus errores. Su intención era que aquel horror no volviera a repetirse. Evidentemente, ante esto no podíamos hacer otra cosa que volcarnos en esa investigación. Pero, a pesar de todas estas singularidades que rodearon nuestro acercamiento a estos hechos, pasamos del lógico interés personal, aunque la fascinación por las historias privadas de los personajes de nuestros libros siempre nos ha acompañado, a la sorpresa de encontrar en el Archivo Histórico Nacional el proceso criminal que se instruyó contra el fraile homicida, que, tal como ha comentado el profesor Pallarés, se daba la circunstancia excepcional que este proceso fue el primero en la historia de España que la justicia civil pudo instruir contra un eclesiástico homicida, pues por aquel entonces los hombres de la Iglesia, tal como él ha comentado, estaban protegidos y amparados por un fuero privilegiado y hasta aquel momento habían sido siempre juzgados en sus propios tribunales eclesiásticos. En nuestra ciudad, aquí en Sanlúcar de Barrameda, en 1774, de manos del alcalde mayor, don Roque Marín Domínguez, amparado por el Consejo de Castilla, se dio un gigantesco paso en la lucha contra las desigualdades de todos los ciudadanos, creándose un precedente jurídico recogido por todos los tratados especializados en derechos de la época. Pero nuestras investigaciones nos llevaron no solo a poder reconstruir y estudiar este horrible crimen, sino que encontramos muchísima documentación inédita sobre casos en los que el homicida era un clérigo. La importancia historiográfica de estos papeles consistía fundamentalmente en el hecho de que en todos estos procesos se libraron batallas judiciales entre la justicia civil y la eclesiástica por la posesión de estos reos, conformando una documentación absolutamente fascinante y valiosa que esclarecía e ilustraba la lucha de unos pocos a lo largo de los siglos por conseguir mitigar una desigualdad que favorecía al criminal en el convencimiento de que la calidad del delito está por encima de la calidad del delincuente. Una frase que, si lo piensan ustedes, está de plena actualidad. Nuestra investigación dio lugar a una segunda monografía, Proceso criminal contra Fray Alonso Díaz, de 1714, también publicado por la Universidad de Sevilla en el año 2000. En este segundo libro se estudiaba otro asesinato que también sucedió aquí en Sanlúcar, esta vez un magnicidio. El asesinato del gobernador político-militar de Sanlúcar de Barrameda, Jacinto Alonso Velarde, a manos de un fraile agustino, Fray Alonso Díaz, que le disparó a bocajarro en el patio de su propia casa. Estamos en este caso ante el escenario convulso de la España de principios del siglo XVIII, donde aparecen personajes tan importantes como Melchor de Macanaz, y en la conflictiva Sanlúcar de la época, donde se desarrolla una turbia trama de intereses y luchas intestinas entre los representantes del rey Felipe V, como el propio Velarde, y los representantes del duque de Medina Sidonia, señor de la ciudad hasta 1645, que iba ganando terreno lenta pero continuamente gracias a su inquebrantable adhesión a la nueva dinastía de los Borbones.
En este segundo volumen se analiza la compleja trama conspirativa que acabó con el representante del rey en la ciudad. El escenario de este crimen es una casa situada en la calle San Jorge, esquina con la calle Regina. Concretamente, el gobernador tenía su despacho en el lugar que ocupa actualmente la librería Forum, la organizadora de este acto. Así pues, si ustedes van a comprar un libro a esta librería, a Forum, sepa que se encuentran en un lugar histórico, en el mismo sitio en el que el fraile Agustino mató al gobernador en 1714. Pregúntenle a Juan o a Toñi y le dirán el sitio exacto donde sucedió esto. Nuestro tercer libro, De la santidad al crimen, clérigos homicidas en la historia de España, 1535-1821, estudia 17 asesinatos cometidos por hombres de la Iglesia en todo el territorio nacional y a lo largo de 4 siglos, a través de los cuales se puede ver la evolución de la justicia en casos tan especiales como estos, en los que los acusados abusaban del fuero especial que los protegía, haciéndolos prácticamente intocables. Hemos estudiado en todos los casos con especial dedicación los escenarios, los interiores de los conventos y monasterios, las iglesias y hasta las catedrales que se convierten en el horrible escenario de estos crímenes, sin olvidar las alcobas de las mancebas de los frailes y curas, los ambientes, y hemos prestado una especial atención a las víctimas, sobre todo a las mujeres, quienes siempre salen mal paradas en estas crueles historias, convirtiéndose no solo en las víctimas de la agresividad de los frailes y curas que recorren estas páginas, sino también de la propia justicia de la época, que en numerosas ocasiones les negó la voz y los derechos. Recordemos que todos estos procesos judiciales en los que está basado nuestro trabajo se guardaban en papeles clasificados como secretos en los últimos rincones de los archivos civiles y eclesiásticos, y que en su momento estos juicios se llevaron con el mayor sigilo y sin escándalo público. Siguiendo las palabras y la petición de Luis Tasara, el padre de la víctima del primer caso que estudiamos, y conscientes de la importancia de la memoria, hemos seguido investigando lo que ha dado lugar a este nuevo libro que hoy presentamos. Tal como ha comentado el profesor Pallarés, la novedad que tiene este libro es que no solamente investigamos crímenes que se han cometido en España, sino que damos un paso a la América colonial, pero de todo ello les hablará mi compañero Salvador. Gracias. La primera razón para nuestra investigación es simplemente la curiosidad. Esta curiosidad por saber, por aprender, por conocer los misterios que rodean y que atormentan desde siempre la mente humana. Porque pienso que el hombre que pierde la curiosidad es un hombre muerto. Para poder saber más de este tema tan intrincado al que el destino nos ha conducido, hemos tenido que aprender a investigar, y el proceso que nos ha llevado a ello nos ha supuesto un enorme esfuerzo, mucho tiempo y mucha paciencia, porque hemos tenido que bregar con una extraordinaria dificultad a la hora de la búsqueda y la localización de muchos papeles viejos en archivos y bibliotecas que recogen estos sucesos, ¿no? Dentro de muy poco tiempo, cumpliremos 20 años de dedicación a la investigación de este tema, ¿no? Nada más y nada menos. Y el fruto de estas investigaciones pues son estos 4 libros de los que hemos hablado hoy y cuyo hermano pequeño es el que presentamos hoy esta noche, ¿no? Otro de los porqués que nos gusta siempre responder es el concerniente a que estamos siempre en contra del delito, con lo cometa quien lo cometa, ¿no? Este principio, que parece una evidencia indiscutible, no siempre ha tenido un reflejo en la política y en la justicia española. Es más, casi me atrevería a afirmar que la desigualdad ante la ley ha sido la norma más aplicada, por desgracia, en la tortuosa historia de nuestro país. Los privilegios sociales de algunos estamentos se convertían en una coraza protectora que desafiaba la implacable justicia del antiguo régimen, que actuaba con total rigor contra el pobre y con total magnanimidad
y delicadeza contra el poderoso. Así que instituciones como la Iglesia de los tiempos pasados amparaba a delincuentes comunes por el simple hecho de entrar en un templo para refugiarse tras cometer un grave delito. Esta inmunidad hacía más poderosa a la Iglesia frente a la sociedad, pues intervenía así decisivamente en el juicio y en el castigo de estos delincuentes, a los que terminaba siempre entregando a la justicia seglar, siempre y cuando no se les castigara con rigor. Igualmente, si se trataba de un miembro de la propia Iglesia, como ya se ha explicado aquí, y aun a pesar de haber sido un reincidente, esta institución también protegía con toda su fuerza y poder el fuero privilegiado que hacía a estos clérigos intocables para la justicia civil. Era la propia Iglesia quien se encargaba de juzgarlos, aplicando medicinas espirituales, que obviamente eran más leves que las terribles penas que aplicaba la justicia del rey. Muchos de estos clérigos ni eran castigados ni mucho menos expulsados del seno de la religión, lo que provocaba, de hecho, esa gran desigualdad a la que antes me refería y que originaba un gran rechazo por parte del conjunto de la sociedad. Esto mismo ocurría también con los miembros de la nobleza. También se libraban de dar cuenta de sus delitos ante los jueces ordinarios. El caso de Fernando de Borja, un canónigo de la Catedral de Sevilla, hijo del duque de Villahermosa, que estudiamos en nuestro libro, es muy significativo porque encarnaba en su misma persona dos fueros privilegiados. Así que, tras matar a un alguacil de la justicia en 1645, no consta que su crimen fuera castigado por ninguna instancia judicial. Los perversos protagonistas de nuestros libros son hombres que se entregan a esos instintos primarios, a esas bajas pasiones de las que nadie se libra. Ni siquiera los que por estudio o por vocación parecen estar llamados a una vida de mayor santidad o de mayor ejemplaridad. La reacción social frente a estos crímenes siempre es fuertemente virulenta, aunque no será hasta bien entrado el siglo XIX cuando esta reacción se plasme definitivamente en una reforma de la legislación para que intente poner freno, de alguna manera, a la indeseable repetición de estos episodios criminales cometidos por clérigos. Pero, ¿por qué matan? ¿Por qué matan estos hombres infringiendo uno de los más supremos mandamientos de la ley de Dios y de los hombres? Pues la mayoría lo hace en defensa de su honra, de su honor, que creen menospreciado de alguna manera por su víctima o por su entorno. Se trata de la consumación de una guerra feroz entre la razón y las pasiones que se salda, en estos casos, con sangre, ¿no? De una manera violenta. Y estos clérigos tienen tan alto concepto de sí mismos, están tan fanatizados, que cualquiera que pone en duda su honorabilidad pone en grave riesgo su integridad física. Son especialmente agresivos con las mujeres, consuman su delito con algunas con las que viven en concubinato, infringiendo además la castidad o el celibato. Cuando esta infracción se destapa, sale a la luz pública, y alguien pretende convertirse en adalid de su corrección, llamándole al orden, llamándole a la disciplina, el clérigo reacciona violentamente y trata de eliminar mediante el homicidio al objeto de su pecado. Esto se extiende también a los delitos de parricidio que cometen algunos frailes contra sus priores, contra los superiores de su propio convento, que tratan de enmendar su comportamiento díscolo mediante la disciplina. Este fue el caso ocurrido, por ejemplo, en el monasterio del Escorial en 1616 y que estudiamos a fondo en uno de los capítulos de este libro.
La legislación nacida en Sanlúcar en 1774, que ya Regli ha explicado con detención, esta legislación se plasma en unas nuevas leyes que se exportan unos años después a los territorios españoles en América. Pero los obispos y arzobispos de novohispanos ponen el grito en el cielo y se resisten a obedecer unas normas que consideran un ataque a la consolidada inmunidad eclesiástica. Estos hechos ocurren por primera vez en 1788 con motivo del crimen ocurrido en Guatemala en el convento franciscano de Totonicapán, donde Fray Miguel González asesinó a su prior de una certera puñalada en el corazón porque le reprendió cuando estaba jugando a las cartas con unos vecinos dentro del propio convento. A raíz de este proceso criminal de Guatemala, las autoridades del Consejo de Castilla ordenaron que debía atenerse a la jurisprudencia ya consolidada por el proceso de Sanlúcar de Barrameda. Pero el arzobispo guatemalteco se queja al rey Carlos IV alegando que el propósito de aquellas leyes aplicadas en el caso del proceso de Sanlúcar, la intención de esas leyes no eran extenderlas a todo el imperio español con carácter universal, sino solamente que se aplicaran o que se nacieron para aplicarse únicamente al caso concreto de Sanlúcar. Aún así, el poder civil pudo imponer su primacía y imponer esta nueva normativa jurídica en los territorios americanos. Los arzobispos de aquella región querían poder seguir juzgando a los eclesiásticos homicidas en sus tribunales ordinarios, en los tribunales ordinarios de las diócesis, para poder así mitigar la pena contra los acusados, tal igual como se hacía en España en algunas épocas anteriores. Para conseguir el favor de los políticos de la época, estos obispos usaron todas sus influencias. Apelaron a la piedad, a la clemencia, a la misericordia, especialmente ante el rey o ante su devota esposa. Alegaron, una de las razones más importantes que alegaron fue que la Iglesia americana perdería el respeto de los nativos, de los indios, si veían que a los sacerdotes se les juzgaba igual que a los demás, al resto de los ciudadanos, por el mismo rasero, puesto que no se conocía en estos territorios, en más de 300 años de dominación española, ninguna ejecución de pena capital contra ningún clérigo, aun a pesar de haber cometido graves delitos. Así que el caso ocurrido unos años después en México, con Fray Jacinto Miranda, se consideró muy grave por muchos aspectos. Uno de ellos, por la repetición de un caso muy parecido al que había ocurrido poco tiempo antes en Guatemala. Se trataba de un individuo, Fray Jacinto, de un individuo alcohólico, malhechor, reincidente, jugador, pendenciero, apóstata, y cuya orden religiosa no actuó a tiempo para expulsarlo del seno de la Iglesia, sino que le permitió todas sus barbaridades hasta que hizo la más grande: matar a su prior y herir gravemente a su maestro de novicios. El proceso criminal contra este fraile duró más de 10 años, durante el cual el enfrentamiento entre la justicia civil y la eclesiástica de México alcanzó cotas verdaderamente duras. Unos años después, con motivo de la Guerra de la Independencia española, muchos curas y frailes combatieron en defensa de la religión y de la patria. Y en América, como bien ha explicado don José Pallarés, se rebelaron contra el colonialismo español con una gran violencia. Hoy día muchos están considerados grandes héroes nacionales. Son los llamados curas insurgentes, como los mexicanos José Guadalupe Salto o Miguel Hidalgo,
que abrazaron enseguida la vieja tesis de la Guerra Santa, hoy por desgracia todavía vigente en algunas civilizaciones, o la guerra justa, ¿no? De aquello tan manido de que el fin justifica los medios. Aunque ya existían célebres precedentes en nuestro país de estos curas guerrilleros durante la Guerra de Sucesión Española de 1700 a 1714, como Fray Francisco Sánchez, un fraile victorio al que también dedicamos uno de los capítulos de nuestro libro. Todo esto produjo en el antiguo régimen, encarnaba una justicia a la carta, a la medida de cada delincuente y cada delito, haciendo muy difícil, casi una utopía, la igualdad jurídica, la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, que reivindicó violentamente, por cierto, la Revolución Francesa y que consagraron años más tarde los textos constitucionales. Este principio y no otro es nuestro propósito fundamental, reivindicar la igualdad ante la ley como principio inamovible del orden social. Vista la cantidad de crímenes y otros muchos variados delitos cometidos por los eclesiásticos, podemos explicarnos en ciertas maneras el gran arraigo que consiguió el anticlericalismo en nuestro país y que, como ha ilustrado el profesor Pallarés, quedó muy bien recogido en nuestra literatura. Los casos que estudiamos en este libro pertenecen a la época del antiguo régimen, pero después siguieron ocurriendo con una gran profusión. Baste recordar al célebre cura Martín Merino, que intentó acabar con la vida de la reina Isabel II en 1852, o al perturbado presbítero Cayetano Galeote, que asesinó al primer obispo de Madrid, Alcalá. Todos estos casos más cercanos en el tiempo quizás sean objeto de nuevas investigaciones si antes no se nos acaban las fuerzas y la paciencia. Y termino ya, y no me quiero despedir sin pronunciar una vez más los obligados agradecimientos pues a la librería Forum, a sus propietarios, a Juan Alcón y a Toñi Alfonseca, por organizar este acto y por darnos una vez más el apoyo necesario, sin el cual ningún autor puede divulgar su obra. También a la editorial Renacimiento y Espuela de Plata, que publica la obra, a Abelardo Linares y a Pedro González por haber apostado una vez más por nuestro trabajo y por haber cuidado con tanto mimo la edición. Por supuesto a don José Pallarés por su magnífica, generosa y humorística presentación y por regalarnos su afecto y amistad diariamente. A la Fundación Julián Cerdán, a todas las personas y amigos que la encarnan, a Juan, Pablo, Alberto, Sonia, Justo, Javi y otros muchos que sería largo enumerar, que nos ha brindado su espacio para poder presentar este libro. También rápidamente a todas las personas que nos han ayudado y estimulado de una u otra manera a proseguir nuestra ardua tarea investigadora, como Carmen Álvarez, Adán Barba, José Antonio Segura, Ana Gómez Díaz, Santiago Pérez del Prado, Alberto González Troyano, Nieves García, José Antonio Vidal y a todo el personal del Archivo Municipal y, por supuesto, a la Fundación Casa Medina Sidonia y a su espléndido archivo, y a todos los demás archivos y bibliotecas que hemos visitado y consultado, que como pueden ver en las páginas finales del libro, pues son bastantes. Por supuesto, a Alfonso Cuevas Gallego, que nos va a deleitar ahora con un par de piezas de violín, porque estamos en una sede musical y es necesario poner unas notas de música en este lugar, y sobre todo después de tanta sangre, ¿no? A nuestras familias, especialmente a Joaquín y a María, por su cariño diario y por preocuparse tanto de nuestro estado anímico después de tantas horas de trabajo. A la bodega Argüeso, por ayudarnos a celebrar con su exquisita manzanilla este acto de presentación, y a todos vosotros, amigos y amigas, por estar aquí con nosotros, por seguirnos siempre. Gracias. Autores de este libro, que se supone que va a tener una gran repercusión, un éxito, como todos los precedentes
nuestros amigos paisanos Salvador y Regli, y a ustedes pues una bienvenida más a una noche además que se presenta muy agradable, mágica para mí. Este es un lugar de cultura también. La bodega Argüeso, que era anteriormente, era el lugar de la cultura del vino, de la elaboración del caldo de Sanlúcar. Ahora, actualmente, por una serie de carambolas, es la sede provisional de la Fundación Julián Cerdán, donde, entre otras cosas, tratamos que la cultura musical se impacte, se impregne en multitud de gente joven que tienen unas condiciones magníficas y que sean portadores de la cultura musical, no solamente en Sanlúcar, sino en todo el mundo. En ello estamos empeñados todos, incluso los dos autores del libro, ya que Salvador es miembro, es patrón fundacional de la Fundación Julián Cerdán, y Regli se ha recientemente incorporado a las tareas de gestión, de gerencia, de una forma absolutamente altruista, como todos los que estamos aquí, para colaborar en esa cultura que, ya digo, rezuma este lugar esta noche. Ellos han hecho un trabajo de los magníficos que se pueden hacer en la labor literaria, y ahora corresponde a los demás hacernos cargo de su esfuerzo, lógicamente leyendo y interiorizando las lecturas, las consecuencias, las enseñanzas de un tiempo que espero que nunca se repita en la historia de España. Nosotros vamos a tratar ahora de que la noche sea muy agradable. Vamos a poner música, como no podía hacer menos, y lo decía ahora mismo Salvador, teniendo en cuenta que Salvador es también músico, que es una parte importante de la historia de la música de Sanlúcar, no solamente como su faceta de historiador, sino de activo protagonista mediante su arte, mediante su enseñanza y mediante su dirección técnica de esta banda durante mucho tiempo, y que además le voy a poner un reto a Salvador esta noche, antes de pasar a esa intervención. Si sois capaces de hacer este trabajo tan maravilloso, de hacer un libro, de contar una historia cruenta, dura, pero también, lógicamente, muy atractiva, y si sois capaces, o en él, en su caso, de crear música, porque tiene numerosos temas musicales de todo tipo, pasodobles, marchas procesionales y otras de otra variedad, el reto es: ¿por qué no hacen una película y le ponen la música a ese libro los dos? Estas dos personas que son capaces de hacer este gran trabajo. Sería el no va más del trabajo. Hacer una película de uno de estos temas con un buen guión que seguro que son capaces de hacer, y además con una composición musical de él y de muchos de sus amigos, algunos de ellos presentes aquí, como el caso de José Manuel de Diego, también gran músico y amigo nuestro, y también patrón fundacional de este trabajo que estamos haciendo. Así que ese es el reto, a ver si algún día podemos, en vez de venir a la presentación del libro, vamos todos al estreno de la película de Salvador, de Regli, unos autores del guión y además de la música. Sería maravilloso, ¿no lo creen? Pues ahora pasamos ya a decir que Alfonso Cueva Gallego es profesor de aquí, es alumno del Conservatorio José Villatorre de Jerez, y por el camino que lleva va a ser un virtuoso del violín. Va a interpretar un par de obritas cortitas, pero eso sí, llenan de arte y llenan de sensibilidad. Va a ser la Meditación de Thais, de Massenet, y la partita número 2 de Alexander Bach. Así que le corresponde ahora a Alfonso deleitarnos con su violín durante unos minutitos. A continuación, supongo que habrá una pequeña intervención para cerrar el acto, y luego, pues ya saben, podemos tomar ahí un ratito, bueno, yo creo que cenar incluso, si les apetece. Muchas gracias y buenas noches.
¡Bravo!